pues a lo que se ha trabajado, y es importante tener la grabación o los registros pues de lo que vayamos haciendo. Entonces, como les comentaba, en primera instancia me gustaría hacer una rápida presentación de nuestro grupo de trabajo, que es del cual emergen pues estos espacios que estamos proponiendo el día de hoy. Y nuestro grupo se llama Gnosis OS, ¿sí? Aquí como están viendo ustedes, organizaciones y sustentabilidad, ¿sí? Este es un grupo de trabajo que se construyó, ¿cierto? Como un nodo de articulación de distintos actores que trabajan alrededor de la investigación y en otras direcciones alrededor de un tema clave que son las organizaciones y la sustentabilidad o las organizaciones sustentables. Este espacio precisamente no se creó o no se pensó como un grupo de investigación como tal, sino como menciono, como un nodo, ¿no? Precisamente que articula o cuyo fin es articular investigadores, estudiantes, etcétera, desde distintos grupos de investigación, desde distintas disciplinas, y la idea es precisamente encontrarnos para trabajar desde una mirada amplia e interdisciplinaria e incluso transdisciplinaria este tema que se llama organizaciones y sustentabilidad. Este grupo de trabajo ha tenido varios ciclos. Esto empezó en el 2014, un primer ciclo del 2014 al 2020. Aquí trabajamos más el tema de historia empresarial de Popayán. Luego un segundo ciclo del 2020 al 2022, que es donde ya le dimos el enfoque en organizaciones sustentables, y precisamente este año estamos tratando de inaugurar un tercer enfoque continuando con el tema de organizaciones y sustentabilidad, pero con nuevas dinámicas, nuevos espacios, tratando de generar articulaciones con otras instituciones que están trabajando estos temas a nivel nacional e internacional. Entonces, básicamente, este espacio que vamos a compartir hoy nace en el marco de este grupo que se llama Gnosis. Obviamente, esta presentación es mucho más extensa, pero pues no me voy a extender mucho porque pues la idea es compartir la autoformación. Entonces, precisamente en el marco de la tercera dinámica o ciclo de Gnosis OS, estamos tratando de trabajar proyectos de investigación de manera muy puntual y por equipos de trabajo que estamos construyendo poco a poco. Y precisamente entre estos proyectos que estamos tratando de implementar, consideramos valioso la posibilidad de poder generar un espacio de autoformación, de irnos retroalimentando entre nosotros y con invitados, obviamente, en temáticas de investigación, herramientas de investigación, técnicas de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente en el marco de esa intención, nosotros decidimos comprar un primer curso, ¿cierto? Que se llama Revisión de la Literatura con Atlas TI, ¿sí? Para la plataforma Windows, porque este software también está disponible pues para la plataforma Macintosh. Pero entonces la idea es trabajarlo desde la plataforma Windows, que es como la interfaz más completa de este software Atlas TI. Obviamente con Atlas TI se pueden hacer distintos trabajos o tiene distintas utilidades para la investigación cualitativa, pero este curso enfatiza específicamente en la revisión de la literatura. Entonces, compramos este curso y lo que estamos proponiendo es que podamos compartir los distintos módulos que hay en el curso cada viernes durante 30 minutos, ¿cierto? Y la idea que se propone es que un viernes compartamos un módulo, al siguiente viernes, si hay comentarios o debate o discusiones o complementos, lo podamos hacer. Luego al siguiente viernes podemos seguir al siguiente módulo y así sucesivamente para irnos como retroalimentando entre todos y que vaya quedando registro de video, pues para que si en algún momento nos toca salir o no podemos asistir, pues que vaya quedando todo allí. Entonces, este curso de revisión de la literatura con Atlas TI
tiene 10 módulos, miremoslo rápidamente. Entonces el módulo 1, que es como una introducción, que es la presentación del curso. El módulo 2, que es ya que empieza el curso propiamente dicho, que es la planeación de la revisión de la literatura. El módulo 3, que es la búsqueda para y la organización de la literatura, es decir, la búsqueda y organización de la literatura. El módulo 4, que es el análisis de la literatura. El módulo 5, que es la organización de los códigos. El módulo 6, que es herramientas de análisis de contenido. El módulo 7, que es exportar, ¿sí? Reportes personalizados. El módulo 8, que es el análisis de citas, patrones y frecuencias. El módulo 9, que tiene que ver con poner todo junto en todos los análisis juntos en redes. Y el módulo 10, que son las reflexiones finales para conducir o para desarrollar revisiones de la literatura con Atlas TI. Entonces, básicamente este curso tiene estos 10 módulos, ¿sí? Que va desde los conceptos generales hasta ir ya llegando a las herramientas específicas para aprovechar este software que se llama Atlas TI y desarrollar revisiones de la literatura. Obviamente, como ustedes ven aquí, estos cursos están en inglés, entonces pues yo he ido como revisando los videos y eso, y he ido generando como un documento en español como síntesis, digamos, de las clases que se van dando aquí en este curso. Obviamente yo les compartiré ese documento, aquí está. Hoy vamos a ver el primer módulo, que es el de la introducción a la revisión de la literatura con Atlas TI, y cada módulo tiene unas diapositivas, que aquí están viendo la diapositiva. ¿Me confirma, por favor? Sí, profe. Correcto. Entonces, cada módulo tiene unas diapositivas, ¿sí? Por ejemplo, el módulo 1 que vamos a empezar a ver hoy es el de introducción a la literatura a la revisión de la literatura con Atlas TI. Obviamente yo no voy a hacer uso de estas diapositivas, pues por de pronto derechos de autor o cosas así, pero pues sí se las puedo compartir para que ustedes las tengan y las puedan revisar. Sin embargo, el documento que tengo en español, pues contiene todo lo que dice aquí en las diapositivas, por supuesto. Muy bien. Hasta allí, compañeros asistentes, ¿alguna pregunta? Una salvedad. Por ahora voy a desarrollar este documento en Word, que son las notas de clase, o las notas del módulo, pues, que se va revisando. Este es un documento escrito de forma rápida. Para las futuras sesiones voy a tratar de organizar mejor y hacer algunas diapositivas también para podérselas compartir. Para este módulo voy a hacerlo desde Word mismo. Eso sería. Hasta allí, compañeros, ¿alguna inquietud? ¿Cómo les parece la dinámica? ¿Alguna propuesta al respecto? No, va bien, todo bien. Ok, listo. Entonces, de acuerdo, ¿no? Con la dinámica propuesta, ¿les parece bien así? O si tienen algún complemento, pues también lo podemos hacer. Ok, entonces pues empecemos y como les digo, la idea sería trabajar 30 minuticos cada viernes. Hoy pues nos extendemos un poquito más por lo que pues estamos haciendo esta presentación inicial, pero ya el próximo viernes 30 minutos concretos, 30 máximo 40. Vamos desarrollando los módulos y si hay alguna discusión, algún comentario, algún complemento, pues por supuesto lo vamos haciendo. Entonces, empecemos. Entonces, como ustedes ven aquí en el curso, el módulo 1 tiene que ver con la introducción a la conducción o desarrollo de revisión de la literatura con Atlas TI. Precisamente en este módulo lo que se conversó fue lo siguiente, compañeros. En primera instancia nos abordan un concepto de qué es la revisión de la literatura. Bueno, este módulo va a ser unos conceptos iniciales que yo sé que pues todos ya más o menos conocemos, pero digamos podemos desarrollarlos como para
ponernos de acuerdo en estos puntos comunes, ¿no? Entonces, de acuerdo a este módulo, la revisión de la literatura nos plantea que es una síntesis de los trabajos académicos que se han desarrollado sobre el tópico que nos está interesando trabajar en términos de investigación. La idea de desarrollar una revisión de la literatura es comprender lo que se ha hecho, ¿sí? Alrededor de ese tópico o de ese tema de trabajo, de investigación que queremos abordar y poder sintetizar dichos trabajos previos que han hecho otros autores alrededor pues, de nuestro tema de interés de investigación. Entonces, en últimas, la revisión de la literatura es eso, es explorar los trabajos que han desarrollado otros autores alrededor del tema que nos interesa a nosotros abordar en un proceso de investigación. La idea de una revisión de la literatura, dicen en este módulo, no es hacer un resumen, ¿sí?, de los textos que se han ido encontrando, ¿cierto?, sino desarrollar precisamente una historia y un argumento coherente y atractivo y consistente sobre esa literatura, de ese tópico que estamos desarrollando. ¿Sí? La idea es que cuando hacemos una revisión de la literatura, en el informe final de esa revisión de la literatura, pues por supuesto podamos proponer nuestros propios argumentos y tejer los resultados encontrados en un texto o en una narrativa coherente, atractiva y consistente, ¿cierto? Es decir, no es el simple resumen, sino también proponer nuestros análisis, nuestros argumentos, nuestras ideas. Y precisamente allí el software Atlas TI va a ayudar bastante porque nos va a permitir producir herramientas de análisis para que nosotros podamos producir esas reflexiones interesantes en una revisión de la literatura. ¿Qué más nos plantea este primer módulo? Este primer módulo nos dice que en una revisión de la literatura la idea es describir el bosque del conocimiento sobre un tema en específico. Entonces, claro, cada tema que nosotros en el cual estemos interesados va a tener distintas ramificaciones, ¿cierto? Entonces, la idea de una revisión de la literatura es poder describir ese bosque, esas distintas ramificaciones que hay sobre ese tema en particular. ¿Para qué? Para que podamos entender o comprender de forma holística precisamente ese bosque de conocimiento alrededor de ese tema. Pero la idea es que en la revisión de la literatura no es que sea necesario o obligatorio describir cada árbol del bosque, ¿sí? Sino que la idea es poder identificar y focalizar la atención ¿en qué? En lo más relevante, en la literatura que se considere más importante sobre ese tópico de investigación. ¿Por qué? Porque obviamente poder describir cada árbol del bosque sería una tarea casi que inalcanzable, porque pues como ustedes saben, a nivel nacional e incluso a nivel internacional, pues hay cientos de autores, miles de autores trabajando alrededor de cada tópico del conocimiento. Entonces, obviamente, pues revisar todos y cada uno de los artículos de un tema que nos interese a nosotros, pues va a ser una tarea básicamente imposible. De ahí la importancia en que cuando estemos desarrollando la revisión de la literatura, pues obviamente nos concentremos en lo más importante o en lo que se considere más relevante sobre el tópico de investigación que estamos tratando de explorar. Por supuesto, más adelante en otros módulos van a dar algunas estrategias sobre qué es lo que se considera más relevante. Muy bien, ¿por qué es importante desarrollar estas revisiones de la literatura, compañeros? Es importante desarrollar estas revisiones de la literatura por diversas razones. La primera, cuando nosotros vamos a hacer un proceso de investigación, obviamente la revisión de la literatura nos permite evitar desarrollar trabajos de investigación o ideas de investigación que ya han sido desarrollados por otros autores. Es decir, cuando nosotros revisamos la literatura, evitamos descubrir que el agua moja, ¿sí? O inventar la rueda, que ya está inventada, ¿sí? Entonces, la revisión de la literatura nos permite precisamente
ser conscientes de lo que otros ya han hecho y por ende ser tan reiterativos en ese tipo de trabajos que otros ya han hecho. Esa es una primera razón de la importancia de la revisión de la literatura. La segunda razón, la revisión de la literatura nos permite conocer el estado del arte del tema de investigación, es decir, el qué se ha dicho y el qué se ha hecho sobre nuestro tema de investigación, ¿cierto? Es algo relacionado a lo que estamos diciendo previamente. Es decir, el estado del arte, a través de la revisión de la literatura, nos permite desarrollar conciencia de lo que los demás autores han hecho sobre nuestro campo del conocimiento y a partir de allí poder identificar cómo nosotros podemos contribuir a ese campo del conocimiento, en qué direcciones, ¿para qué? Para que nuestra investigación pues sea novedosa y no sea reiterativa o repetitiva, o que nuestra investigación, digamos, no caiga en, digamos, directrices, en teorías, en ideas que han sido ya refutadas y que se ha demostrado que, digamos, no operan o no son productivas. Una tercera razón de importancia por la cual desarrollar revisiones de la literatura es que la revisión de la literatura nos permite identificar los vacíos del conocimiento, ¿sí? Y con esos vacíos del conocimiento identificados, pues podemos identificar por dónde podrían ir nuestras contribuciones como investigadores en un campo del conocimiento específico. Entonces, la revisión de la literatura nos permite conocer qué se ha dicho y qué se ha hecho sobre un tema particular, pero asimismo nos permite identificar qué no se ha hecho, es decir, estos vacíos del conocimiento. Y precisamente nosotros podemos enmarcar nuestras investigaciones en uno o más de esos vacíos del conocimiento, y eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que nuestra investigación va a ser interesante, va a ser novedosa para ese campo del conocimiento, es decir, vamos a desarrollar una verdadera contribución al campo del conocimiento. En cambio, si nosotros no somos conscientes de esos vacíos del conocimiento, pues sencillamente podemos producir una investigación o generar una investigación que va a construir un conocimiento que de pronto puede ser ya demasiado reiterativo, demasiado repetitivo y por ende no genera una contribución pues como valiosa al campo del conocimiento. Hay distintos tipos de vacíos del conocimiento, entonces, por ejemplo, podemos identificar vacíos del conocimiento por teorías o por metodologías o por contextos. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que, digamos, podemos identificar un vacío por teorías, significa que de pronto un determinado fenómeno ha sido estudiado ampliamente, pero desde la teoría X y no desde la teoría Y. Entonces, al conocer la revisión de la literatura, podemos identificar eso, decir, bueno, el fenómeno específico, este fenómeno específico ha sido abordado desde esta teoría X, pero no desde esta teoría Y que yo conozco. Entonces hay un vacío del conocimiento. Es decir, el fenómeno sí ha sido abordado, pero no desde esta teoría que yo estoy trabajando. Entonces hay un vacío y por ende esa investigación podría ser valiosa. O también por metodologías. Entonces, por ejemplo, el fenómeno se ha estudiado desde perspectivas cuantitativas, por ejemplo, pero no desde perspectivas cualitativas. Y desde una perspectiva cualitativa seguramente el fenómeno puede mostrarse de una manera diferente, productiva, interesante. Entonces, ahí hay un vacío del conocimiento por metodología. O también por contexto, ¿cierto? De pronto el fenómeno se ha estudiado en Europa, por ejemplo, o en Norteamérica, o en los países del norte global, pero no se ha estudiado en el Cauca, por ejemplo, o no se ha estudiado en Popayán, o en un municipio específico. Entonces, precisamente ahí hay un vacío por contexto. Entonces, la idea de la revisión de la literatura es que nos permite comprender qué se ha hecho, qué se ha dicho sobre ese tema que nosotros estamos interesados en investigar y a partir de ahí nos permite identificar los vacíos por los cuales nosotros podríamos navegar a través de nuestra investigación y esos vacíos pueden ser por teorías, por metodologías, por contextos o por otras variables. Muy bien. En esta sesión de este módulo también nos hablan de que hay distintos tipos de revisión de la literatura. No hay un solo tipo de revisión de la literatura, ¿sí? Entonces, aquí voy a mostrar una diapositiva. Y entonces, básicamente hay distintos tipos de revisión de la literatura. Entonces, aquí en el módulo nos mencionan los siguientes. Revisiones
mini revisiones o revisiones completas. Entonces, en las mini revisiones, aquí me voy a remitir a esto que escribí por acá. Las mini revisiones lo que nos presentan son una introducción general a mi estudio o a mi investigación, ¿sí? Entonces, la revisión de la literatura aquí no implica una investigación en sí misma, o sea, no, la revisión de la literatura es una revisión más bien rápida y general de la literatura sobre el tópico que me interesa trabajar, ¿sí? Pero esa revisión de la literatura no se desarrolla como una investigación en sí misma, solamente es una revisión más bien general y rápida, ¿sí? La idea es que podemos desarrollar esa revisión de la literatura enmarcándola en un tiempo dado para nuestra investigación. Es decir, por ejemplo, yo arranco un proyecto de investigación y propongo 20 días para revisar la literatura más importante en el tema, y lo que alcanza a revisar en esos 20 días será la revisión de la literatura para este proyecto de investigación. Es una revisión de literatura mini, como le llaman allí, o rápida o general, ¿sí? Y está enmarcado dentro del cronograma del proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, no voy a desarrollar toda una investigación de literatura para poder producir un informe completo, sino más bien una revisión en un periodo de tiempo dado en el marco del cronograma de un proyecto, de la formulación de un proyecto de investigación. Por el contrario, tenemos la revisión completa, y la revisión completa sí es un estudio o una investigación en sí misma sobre la revisión de la literatura. Es decir, formulamos todo un proyecto de investigación solo para hacer una revisión de la literatura. Entonces, claro, aquí tenemos una revisión de la literatura extensa, completa, amplia, de forma tal que la revisión de la literatura se vuelve una investigación en sí misma, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a tener una revisión de la literatura más amplia, pero bueno, todo depende de los intereses que tengamos como investigadores, ¿sí? Muchas veces como investigadores no queremos desarrollar una revisión de la literatura completa, sino una investigación empírica sobre un fenómeno en un contexto dado. ¿Necesitamos revisar la literatura? Sí, pero no tenemos tanto tiempo, entonces hacemos una revisión mini, rápida, solamente como para enmarcar la investigación empírica allí. Pero muchas veces tenemos interés en conocer más ampliamente esa revisión de la literatura en un tema dado, porque nos importa mucho. Entonces hacemos una investigación en sí misma sobre literatura del tema, sería una revisión de literatura completa. Ahora, hay otros tipos de revisiones de la literatura, ¿no? Tenemos aquí las revisiones descriptivas y las revisiones integradas. ¿Cuáles son las revisiones descriptivas? Las revisiones descriptivas son aquellas que se focalizan en describir las metodologías de estudio, los resultados y las interpretaciones de esos estudios. Entonces yo cojo cada artículo o cada, artículo de la literatura o capítulo de libros, y decido trabajar con capítulos de libro, y trato de buscar en ellas la metodología, los resultados y las interpretaciones que se puedan hacer de eso, y ya. Y hago la revisión de la literatura a través de esos tres ítems, digámoslo así. En cambio, las revisiones integradas de la literatura, dice aquí, son aquellas revisiones que focalizan más en ¿qué? En revisar o en explorar las ideas y conceptos comunes e integrarlas. Entonces es un poco más, digamos, conceptual, ¿sí? Más conceptual, revisiones más conceptuales que otra cosa. Luego también aquí en el módulo nos hablan de revisiones narrativas, ¿sí? Y estas revisiones narrativas hablan de que son revisiones que focalizan en construcciones cualitativas. ¿De qué? De las historias y los argumentos sintetizados, ¿sí? Entonces, también hay este tipo de revisiones narrativas. También hay revisiones teóricas, ¿sí? Que lo que hacen es analizar un cuerpo de teorías respecto a un problema, concepto o fenómeno en particular, ¿sí? Entonces son revisiones más teóricas que otra cosa. También tenemos revisiones metodológicas que focalizan solamente en los enfoques metodológicos sobre un campo en particular. Y finalmente también aquí en el módulo tenemos... Perdón, profe. Sí. Profe Juan, es que el profe Raúl tiene abierto el micrófono, entonces no se escucha bien. Profe Raúl. Perdón, profe Raúl, voy a silenciar su micrófono, por favor. Listo. Ok, ya. Gracias. Ahí, vale. Ok.
Bueno, y finalmente también hay revisiones sistemáticas que son las, digamos, más rigurosas y usan métodos pues mucho más amplios, explícitos. ¿Para qué? Para poder identificar, evaluar científicamente y sintetizar los estudios relevantes sobre un campo particular. Estas revisiones sistemáticas tienen que ver mucho con las revisiones completas, ¿no? O sea, porque son una investigación en sí misma y usan métodos bastante rigurosos para desarrollar la revisión de la literatura, pero no es necesario ni obligatorio que todas las revisiones de la literatura sean revisiones sistemáticas completas. Se pueden, como dijimos, pueden haber revisiones más exploratorias, más rápidas para enmarcar una investigación empírica particular y no hay problema, es decir, también es válido, digamos, ese tipo de revisiones de la literatura. Entonces, como ven, hay distintos tipos de revisión de la literatura y cada investigador pues decide y escoge qué tipo de revisión de la literatura quiere hacer de acuerdo a sus necesidades e intereses. Por supuesto, lo que se explica aquí en el curso no va a ser una revisión sistemática, porque la idea del curso es explicar más las herramientas de Atlas TI y cómo nos sirve para hacer revisiones de la literatura, sino que más bien la autora de este curso nos va a hablar un poco más sobre revisiones rápidas y en el marco de una revisión rápida, cómo usar Atlas TI. Ya luego esas mismas herramientas también las podemos aplicar para revisiones sistemáticas de la literatura, que son más rigurosas. Sobre esto, de hecho, yo tengo todo un módulo preparado. A futuro podemos conversar al respecto de esto. Muy bien. ¿Qué más nos plantea este primer módulo para ir ya casi cerrando? Es importante comprender que la revisión de la literatura es un proceso cíclico que se desarrolla a lo largo de toda la investigación. Entonces, no hay que pensar que una revisión de la literatura solo se hace al inicio de la investigación con la revisión de algunos artículos importantes y ya, sino que la revisión de la literatura atraviesa toda la investigación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la revisión de la literatura la tenemos que hacer mientras estamos haciendo trabajo de campo y mientras estamos haciendo el análisis de los datos, etcétera, etcétera. Es decir, durante todo el proceso de la investigación. Es importante estar identificando textos, identificando literatura relevante sobre nuestros temas y eso nos va a ayudar a ¿qué? A refinar nuestros resultados, nuestros hallazgos, nuestras preocupaciones, etcétera, ¿sí? Si nosotros solamente revisamos la literatura al principio en la formulación del proyecto de investigación y pare de contar, pues vamos a tener un horizonte teórico muy reducido quizá y obviamente a la hora de interpretar nuestros resultados, nuestros hallazgos, nuestros datos de campo, pues lo vamos a hacer en el marco de ese horizonte reducido de teoría que tenemos allí. En cambio, si nosotros a lo largo de todo el proceso de la investigación vamos revisando la literatura, obviamente eso nos va a permitir refinar esos resultados, esos hallazgos, esas preocupaciones. E incluso, compañeros, es importante considerar que la revisión de la literatura, digamos, en última se vuelve un proceso no solamente de un proyecto de investigación, sino de toda una trayectoria del investigador como investigador. Hay que tener en cuenta que la literatura es algo tan amplio, la literatura de un tema puede ser algo tan amplio que no podemos pretender abordarla toda en el marco de un solo proyecto de investigación. En el marco de un solo proyecto de investigación podemos avanzar hasta cierto punto, pero digamos, nosotros como investigadores, luego vamos a hacer un segundo proyecto de investigación, quizás relacionado con ese mismo tema, entonces ahí tenemos la oportunidad de seguir avanzando en esa revisión de la literatura y en un tercer proyecto más, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que tengamos cada vez más un panorama más amplio sobre la revisión de la literatura y así progresivamente vamos a ir refinando nuestros resultados, nuestros hallazgos, nuestras preocupaciones y así progresivamente pues vamos a ir formulando mejores proyectos de investigación, vamos a poder hacer mejores trabajos de campo y vamos a poder desarrollar mejores informes y productos de investigación. Muy bien. Hay diferentes metodologías para desarrollar las revisiones de la literatura y por supuesto, lo ideal es que podamos escoger una metodología de revisión de la literatura apropiada. ¿Para qué? Para las preguntas y objetivos de la investigación que nos estemos contestando. Entonces, por ejemplo, hay revisiones de la literatura más de índole cualitativa, narrativas, descriptivas, inductivas.
Y hay revisiones de la literatura más cuantitativas, deductivas, ¿sí? Y obviamente la idea es que nosotros podamos desarrollar revisiones de la literatura escogiendo las metodologías que correspondan a las preguntas y objetivos de la investigación en la que nosotros estemos interesados. También, por supuesto, podemos desarrollar revisiones de la literatura haciendo metodologías o usando metodologías mixtas, cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Entre otras. Entonces, la idea es que como investigadores vamos a tener que ir aprendiendo esas distintas herramientas, metodologías para hacer uso de revisiones de la literatura. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras preguntas y objetivos pueden tener una naturaleza más cualitativa, otras veces más cuantitativa. Entonces sí es importante como ser amplios en términos de las metodologías que usamos para la investigación en general y para desarrollar las revisiones de la literatura en particular. Por supuesto, lo que se va a abordar aquí en este módulo es una metodología más cualitativa, pues porque este software Atlas TI ha sido pensado para eso, ¿no? Para estudios más cualitativos, pero quizá luego a futuro podamos conversar también en otras metodologías de revisión de la literatura más cuantitativas. Aunque Atlas TI nos entrega herramientas con tinte cuantitativo también, pero el enfoque va a ser un poco pues, más cualitativo. Muy bien. Luego, finalmente, el módulo termina hablando sobre qué es Atlas TI. ¿Sí? Entonces, hasta aquí el módulo nos plantea el concepto general de revisión de la literatura, a qué refiere, cuál es su importancia, hay distintos tipos de revisiones de la literatura, etcétera, etcétera. Y luego el módulo 1 de este curso termina contestándonos esta pregunta, ¿qué es Atlas TI? Entonces, Atlas TI es una herramienta computarizada para analizar datos de investigación cualitativa y dentro de Atlas TI podemos analizar o trabajar con diferentes productos provenientes de diferentes métodos. Entonces Atlas TI nos permite analizar entrevistas en audio o en video, observaciones, imágenes, videos, audios, documentos, etc. ¿Sí? Atlas TI nos permite cargar todo este tipo de archivos que son importantes dentro de una investigación cualitativa. Cantidad de documentos indefinida. Atlas TI nos permite cargar cualquier cantidad de documentos dentro de su programa. Atlas TI, por supuesto, nos ayuda a desarrollar una revisión de la literatura. ¿Por qué? Porque nos permite analizar los artículos, organizar y analizar los artículos, los libros, los capítulos del libro que hacen parte de una revisión de la literatura, ¿sí? Entonces, Atlas TI nos permite entender la información general de esos documentos y además nos permite analizar detalles más específicos para desarrollar o crear reflexiones sobre esa teoría que estamos analizando o sobre esa literatura más bien que estamos analizando, ¿sí? Entonces Atlas TI no solamente nos va a permitir leer los documentos, sino que nos va a permitir organizar la información que vamos extrayendo de esos documentos y nos permite generar herramientas de análisis sobre esa literatura que estamos revisando. Entonces, de esta manera, Atlas TI nos permite llegar a buenos informes de revisión de la literatura. Bueno, aquí creo que decía eso que acabo de mencionar. Atlas TI nos permite organizar la información, nos permite desarrollar un análisis transparente e integrado y enraizado en los hallazgos de información y no solo en base a nuestras opiniones sobre el tema, sino que nos permite enraizar nuestras reflexiones y conclusiones ¿en qué? En las evidencias de información que hay en la literatura. Bueno, luego más adelante podemos ver cómo es que esto funciona. Nos ayuda a encontrar información, a desarrollar reflexiones, etcétera. Por ende, este software nos permite hacer buenas revisiones de la literatura. Este software nació en 1989 y ha venido teniendo un desarrollo histórico con diferentes versiones. Se lanzó al comercio en 1993 y este software fue creado sobre todo en base a lo que se llama la teoría fundamentada, ¿no? La teoría fundamentada como una técnica importante de análisis cualitativo de datos. Entonces este software se creó en base a esa teoría fundamentada. Se lanzó comercialmente en 1993.
Luego, históricamente se han venido desarrollando distintas versiones para Mac, para Windows y distintas versiones. Y hoy tenemos la versión más actualizada, que es la versión 22, ¿cierto? De Atlas TI. De hecho, también se puede trabajar en la nube y se puede, esto es muy interactivo, es decir, una versión de la nube se puede trasladar a Windows, de Windows a Mac, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de esto es que este software se puede usar en muchas plataformas y entre todas se pueden ir, digamos, como interconectando, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite, la idea que tiene este software con esa interacción de plataformas es que lo podamos usar en cualquier momento, desde nuestro celular, de nuestra tablet, desde nuestro computador. Ustedes saben que nosotros como investigadores muchas veces vamos a campo y no llevamos el computador, entonces podemos usarlo desde nuestro celular y luego trasladar los resultados al computador de una forma fácil. Entonces creo que es interesante. Muy bien. Finalmente, entonces, en el módulo nos habla de cuáles son los principales elementos de Atlas TI. Los principales elementos que contiene Atlas TI son los siguientes, compañeros. Documentos, que son los archivos que le vamos a cargar. Citas, ¿sí? Que son como lo que subrayamos normalmente en un texto cuando nos parece interesante. Entonces, citas. Y en el software también nos permite subrayar esas citas. Ya luego podemos verlo en el software como tal. Códigos, que son en últimas como palabras claves que nos permiten sintetizar y expresar el sentido de esas citas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esa cita en una palabra clave? Esos son los códigos. Memos, que son notas para reflexionar críticamente sobre el proyecto de investigación, el porqué de una cosa o de un fenómeno, el cómo surgió, nuevas inquietudes de investigación, es decir, reflexiones importantes sobre el proyecto de investigación. Redes, que es donde conectamos, podemos conectar todos estos elementos en redes, ¿sí? Para que podamos crear mapas bien explicativos de lo que va emergiendo de los datos. Podemos crear grupos, es decir, podemos agrupar todos estos elementos en distintos grupos, valga la redundancia, y eso nos va a permitir hacer buenos análisis por grupos, eso se va a ver luego. Y también, aquí no está, me olvidé de ponerla, los comentarios. A cada una de estas cosas se le puede hacer comentarios. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del módulo. Y también Atlas TI nos permite desarrollar herramientas de análisis, tanto cuantitativas como cualitativas. Entonces, por ejemplo, cuantitativas como nubes de palabras, listas de palabras, tablas de coocurrencias, tablas de codocumentos, o herramientas cualitativas de análisis como exploradores de coocurrencias de códigos, herramientas de búsqueda, códigos inteligentes. Todo esto pues obviamente se va a ir viendo poco a poco. Entonces, estos son como los elementos principales que tiene Atlas TI y que a lo largo del curso se van a ir viendo cómo trabajarlos, cómo desarrollarlos para aplicarlos a una revisión de la literatura. Finalmente, aquí en el módulo explican cómo crear un proyecto en Atlas TI, entonces ahorita lo vamos a ver. Y sobre esto de cómo crear un proyecto en Atlas TI, lo que se sugiere aquí en el módulo es que, si bien es cierto que se pueden crear varios proyectos de investigación al mismo tiempo en Atlas TI, por ejemplo, uno para la revisión de la literatura y otro para la investigación en sí misma, la investigación empírica me refiero, y luego fusionar esos proyectos, eso se puede hacer. Usted puede crear un proyecto por un lado, otro proyecto por otro y luego fusionarlos, pero lo que sugieren aquí es que trabajemos todo en un mismo proyecto desde el primer momento. ¿Para qué? Para que la información se pueda complementar, se pueda cruzar, se pueda conectar, ¿sí? Y de esa manera podamos ir generando mejores interpretaciones de los datos, mejores conclusiones, ¿sí? Mejores significados. Entonces, podemos crear varios proyectos en Atlas TI y fusionarlos por cada proyecto de investigación, pero la recomendación es que podamos trabajar alrededor de un solo proyecto, toda la información, para que así podamos conectar de una mejor manera la información. Y los consejos finales que nos da este módulo, aquí ya termina con estos consejos finales sobre la revisión de la literatura. Es necesario observar la revisión de la literatura como el fundamento y la base de toda investigación. La revisión de la literatura es como el cimiento de un edificio sobre el cual se construye, por tanto es muy relevante. Este proceso de la revisión de la literatura, digamos que es uno de los primeros pasos para desarrollar una investigación, para formular un proyecto.
Las ideas o las preguntas de investigación nacen principalmente de la revisión de la literatura, aunque también de la exploración del contexto, pero principalmente también de la revisión de la literatura. La revisión de la literatura no solo describe información o literatura, es necesario ser reflexivo y crítico, ¿sí? ¿Para qué? Para mostrar también dentro de la revisión de la literatura nuestra contribución, nuestra reflexión, nuestro pensamiento crítico. Entonces la revisión de la literatura no solo es un resumen de los artículos que encontramos, sino también es una reflexión crítica sobre esa información que estamos revisando, ¿sí? Y para ello es siempre importante tener en mente nuestros tópicos de investigación, nuestras preocupaciones, nuestras preguntas, siempre tenerlas allí porque ellas nos ayudan a reflexionar críticamente sobre nuestra literatura que vamos revisando, ¿sí? Hay que planear bien el tiempo en la revisión de la literatura. ¿Por qué? Porque siempre en un proceso de revisión de la literatura emergen nuevos textos que se deben revisar, nuevos análisis que se pueden desarrollar. Entonces es importante planear muy bien el tiempo, mirar bien con qué tiempo contamos para hacer una revisión de la literatura, si vamos a hacer todo un proceso de investigación alrededor de la revisión de la literatura o no. Bueno, hay que planear muy bien eso. Y considerar, esto ya lo dijimos, que la revisión de la literatura es cíclica, que no solamente se hace al inicio de una investigación, que sí empieza al inicio, pero que se debe desarrollar al transcurso de toda la investigación, ¿cierto? Para poder refinar cada vez más esa revisión de la literatura y así poder refinar nuestros hallazgos, nuestras preocupaciones, nuestras conclusiones, etcétera, ¿sí? Y finalmente, la última recomendación que nos da aquí el módulo es que la revisión de la literatura es importante porque nos permite aprender de lo que otros autores han hecho en ese campo del conocimiento. Qué preocupaciones están abordando, desde qué teorías, desde qué metodologías, cómo presentan los resultados, cómo los redactan. Y todo esto nos permite, digamos, por una parte, como dijimos al inicio, identificar vacíos del conocimiento, pero por otra parte también nos permite, por ejemplo, acoger alguna metodología que nos parece interesante de otro autor que la usó o acoger la forma en cómo presentó los resultados. Entonces, digamos que es un aprendizaje en varias direcciones, no solamente para identificar vacíos del conocimiento. Y ahí termina este módulo 1. Precisamente me acabo de demorar 30 minutos en desarrollar este módulo 1. Y el módulo 1 finalmente nos muestra rápidamente el software Atlas TI. Entonces yo se los voy a mostrar y cómo crear el proyecto y por ahí ya termina, ¿no? Entonces, esta es la interfaz de Atlas TI. Yo tengo aquí una versión de Atlas TI licenciada. Tengan en cuenta que este software es licenciado. Entonces, uno puede hacer la suscripción por institución o por estudiante. Entonces, esta es la interfaz inicial de Atlas TI y aquí nos muestra, digamos, como información general del software, algunas noticias, etcétera, etcétera. Aquí van a aparecer los proyectos que vayamos guardando poco a poco, ¿sí? Aquí nos van apareciendo. Y para crear el proyecto, pues aquí está este botón, ¿cierto? Aquí está el botón de crear proyecto, sencillamente le damos clic. Aquí le damos el nombre del proyecto, entonces le podemos dar, por ejemplo, revisión de la literatura. Y si le queremos dar un comentario aquí al proyecto, se lo podemos poner lo que nosotros queramos y le damos crear. Y de esa manera, entonces se crea el proyecto de en este caso la revisión de la literatura, pero se puede crear para cualquier otra cosa, para un proyecto de investigación empírica, ¿cierto? O para incluso revisar trabajos de los estudiantes, también se puede hacer para revisar, por ejemplo, artículos que nos llegan de revisión o libros o capítulos de libro, bueno, etcétera. Entonces aquí ya se creó el proyecto, ¿sí? Y aparece aquí de esta manera. Esta es la interfaz. Esta es la interfaz, ¿sí? De Atlas TI. Entonces siempre nos va a aparecer aquí el título y el comentario que le pusimos. Y aquí están los elementos que teníamos, ¿cierto? Que vimos, ¿no? Entonces mire que Atlas TI se le pueden cargar documentos. Aquí aparecen las citas que vamos creando, los códigos, los memos, las redes, ¿sí? Y los comentarios sí se le aparecen pues en cada elemento de estos, luego lo vamos a ir viendo. Aquí está, por ejemplo, para el comentario general del proyecto, pero luego podemos ver que se puede crear comentarios para cualquiera de estas cosas aquí.
Y básicamente, pues eso es, compañeros, por el día de hoy, el módulo 1. Hasta ahí llega el módulo 1 de este curso. Como ustedes ven, es un módulo inicial, general, y en los siguientes módulos ya empieza a mirar cómo cargar la información, cómo desarrollar las citas y cómo ir pues desarrollando la revisión de la literatura poco a poco en el marco pues de este software que llamamos Atlas TI. Creo que nos hemos gastado 36 minutos en el desarrollo de este módulo número 1. No sé, compañeros y compañeras, si tienen algún comentario por ahora, rápido. No, de mi parte agradecerle a Juan y pues muy claro todo, muy interesante y qué bueno poder hacer el ejercicio utilizando pues esta gran herramienta. Creo que ya la habíamos manejado cuando estábamos con el proyecto macro. Pero Sí, bueno, correcto. muy bueno, interesante. Ok, ok, vale. Los demás, Igualmente, te agradezco, Juan. correcto, profes. Sí, Agradecerte, sí. Y muy chévere la dinámica. Ya me imagino que nos haremos más trabajito de práctico la próxima vez. sí, sí, correcto, profes. La idea de este módulo 1 del curso fue desarrollar estos conceptos generales como para ambientarse, digamos, sobre el software. Entonces ya en el próximo, ya obviamente se desarrolla ya la parte más práctica, ¿sí? Empieza a desarrollarse la parte más práctica. Ahora, lo que yo quiero proponer es que, digamos, si ustedes consideran necesario, el próximo viernes podemos complementar los comentarios que se hicieron hoy. Si no hay comentarios, avanzamos con el siguiente módulo 2 y así sucesivamente. ¿Correcto, profes? Perdón, Juan. El Sí, próximo sí, viernes dale. yo creo que no estamos. Vamos Sí, para acá. ahí programamos, sí. Sí, Muchas porque gracias, profe. vale. Estoy de acuerdo con lo que dice el profe Francisco, interesante y todo, y sería bueno, pues, como o alargar el tiempo, pero para hacerlo como práctico, ¿no? Para ir como manejando la plataforma con la información que pide, y no sé. O sea, que a veces, si no dejas la práctica, pues queda en el texto. Pero sería bueno meterle algo de práctica también, bueno, para las próximas secciones. Muchas gracias. Correcto, sí. Es que, como les digo, en este módulo 1 fue más como el terreno inicial y ya luego empieza a mirar la plataforma como tal. No sé qué otro comentario, profes, pregunta. Para adquirir la licencia, Juan, Ah, ¿cómo se...? sí, ahí en Costos. en la página de Atlas TI, usted puede poner Atlas TI, ahí le da toda la información, profe, y los pasos y todo. Que hay una versión gratuita, ¿no? Creo. Temporal, sí, temporal. Sí, Las versiones en las tablets y en el iPad son gratuitas, correcto, pero no correcto. tienen todo el... No tienen todos No los la elementos operación que funcional. tiene mi computador. Sí, sí, correcto, correcto. Es cierto. El profe Raúl creo que está pidiendo la palabra. Adelante, profe Raúl. Profe Raúl. No, profe, ¿me escuchan? Sí, correcto, profe. No, eras un poco en la dirección del profe Wilson, para saber cuándo iniciamos también la práctica. Correcto, profe. Sí, la práctica como tal se inicia desde el módulo 2, es decir, desde la próxima reunión que tengamos, ya se empieza a cargar, digamos, los documentos y a revisar cómo funciona, pues, el software para hacer la revisión de la literatura allí mismo. Muchas gracias. Vale, profe. Bueno, yo creo que por ahora, entonces, podemos dejar ahí, profes, si en la próxima reunión hay algún comentario, inquietud o complemento de lo que se dijo el día de hoy, que fue como algo conceptual, digamos, general, entonces lo podemos hacer el próximo viernes sin ningún problema. Y si no hay, entonces seguimos con el módulo 2 de este curso que ya nos va a llevar a la plataforma como tal y a empezar a revisar eso. Entonces, profes, agradecerles su asistencia.
La grabación la vamos a ir dejando registrada porque pues de pronto si algunos otros compañeros quieren ver, vamos a dejar estas grabaciones allí. Y no sé, profe Franklin, ¿algún comentario final? No, pues agradecerte, Juan, por este espacio muy interesante, muy formativo, que nos va a contribuir enormemente para las actividades que tenemos en la corporación. Entonces, muchas gracias y saludos a todos. Correcto, profes. Así que vamos, entonces, programamos la próxima reunión, les estaremos avisando si es el próximo viernes, porque como tenemos una visita a Cali, pues la hacemos el viernes próximo y si no, dentro de 15 días, ahí les estaremos informando. Gracias, profes, y nos vemos, estamos en contacto. Vale, Gracias. chao, gracias. Semana, que descansen. Chao, chao. Chao, chao.